Imagina un mundo donde una poderosa nación impone su voluntad sobre otro imperio a través de una adicción devastadora. Así comenzó una de las guerras más infames del siglo XIX, la Guerra del Opio. Este conflicto, que enfrentó a China y Gran Bretaña, no solo transformó el panorama geopolítico de la época, sino que también dejó cicatrices profundas que aún resuenan en la historia moderna. Pero, ¿cómo un simple producto como el opio desencadenó una guerra tan destructiva? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, hasta una China que, en su aislamiento, subestimó el poder del comercio global. Durante gran parte de su historia, China había sido una nación autosuficiente, una civilización avanzada con poco interés en los productos extranjeros. El té, la seda y la porcelana eran altamente codiciados en Europa, pero China demandaba plata como la única moneda de cambio. Este desequilibrio comercial empezó a preocupar a Gran Bretaña, que se enfrentaba a una creciente deuda debido a la necesidad de plata para comprar productos chinos. Los británicos encontraron una solución en el opio, una droga altamente adictiva que comenzó a fluir desde la India británica hacia los mercados chinos. El opio, derivado de la amapola, se convirtió rápidamente en un problema de salud pública en China. A pesar de los esfuerzos del gobierno chino por controlar su consumo, la adicción se propagó como un fuego incontrolable, afectando a todas las capas de la sociedad. En un intento desesperado por detener la devastación, el emperador Daoguang ordenó en 1839 que Lin Zexu, un oficial incorruptible, tomara medidas drásticas para eliminar el comercio de opio. Lin confiscó y destruyó más de 20,000 cajas de opio en Cantón, una acción que enfureció a los comerciantes británicos y sentó las bases para el conflicto que estaba por venir. La respuesta británica fue rápida y contundente. Argumentando que sus intereses comerciales habían sido violados, Gran Bretaña envió una flota de guerra a las costas chinas, marcando el inicio de la Primera Guerra del Opio en 1839. Este conflicto reveló la debilidad militar de China frente a la moderna maquinaria de guerra europea. Los barcos de vapor y las armas avanzadas de los británicos superaron fácilmente las defensas chinas, y en 1842, China se vio obligada a firmar el Tratado de Nankín, el primero de lo que se conoció como los Tratados Desiguales. El Tratado de Nankín fue humillante para China. Además de ceder Hong Kong a Gran Bretaña, China tuvo que abrir 5 puertos al comercio extranjero, pagar una indemnización exorbitante y otorgar a los británicos derechos extraterritoriales, lo que significaba que los súbditos británicos en China estaban sujetos a las leyes británicas, no a las chinas. Este tratado, lejos de resolver la crisis del opio, solo exacerbó las tensiones. El resentimiento hacia los extranjeros creció en China, y las semillas de futuras revueltas fueron sembradas. La ira y el descontento entre la población comenzaron a aumentar, especialmente en las regiones costeras, donde la influencia extranjera era más fuerte. Este sentimiento de agravio no solo alimentó el nacionalismo emergente, sino que también estableció el escenario para futuros conflictos y revueltas dentro del Imperio Qing. La paz no duró mucho. En 1856, surgió un nuevo conflicto, la Segunda Guerra del Opio, desencadenada por la insistencia de las potencias occidentales en expandir sus privilegios comerciales y diplomáticos en China. Esta vez, Francia se unió a Gran Bretaña en su campaña contra el Imperio Qing. La guerra fue brutal y culminó con la captura y saqueo del Palacio de Verano en Pekín por las fuerzas anglo-francesas en 1860, un acto de barbarie que aún hoy es recordado con amargura en China. La destrucción del Palacio de Verano no solo fue una pérdida cultural incalculable para China, sino también un símbolo del dominio y humillación extranjeros. El final de la Segunda Guerra del Opio consolidó aún más el dominio extranjero sobre China. Los tratados resultantes abrieron aún más puertos al comercio, permitieron la legalización del opio y concedieron derechos misioneros cristianos en todo el país. La dinastía Qing, debilitada y desprestigiada, se enfrentó a un siglo de humillación a manos de potencias extranjeras, lo que contribuyó al eventual colapso del imperio en 1912. La impotencia del gobierno Qing para frenar la influencia extranjera y proteger los intereses nacionales debilitó aún más su posición, tanto interna como externamente. La Guerra del Opio dejó una marca indeleble en la historia de China.
no solo demostró la vulnerabilidad del país frente a las potencias europeas, sino que también exacerbó la desconfianza hacia Occidente, un sentimiento que ha perdurado hasta nuestros días. La adicción al opio, que en gran parte fue provocada por las ambiciones comerciales británicas, devastó a la población china, debilitó su economía y desestabilizó su sociedad. La degradación social y económica resultante llevó a un aumento de la criminalidad, la corrupción y el deterioro de la cohesión social, factores que aceleraron la desintegración del tejido social chino. Hoy en día, la guerra del opio se recuerda como un ejemplo de la brutalidad del colonialismo y la avaricia desenfrenada de las naciones poderosas. Es una lección sobre cómo el comercio y la adicción pueden ser utilizados como armas en la lucha por el poder, con consecuencias devastadoras para las naciones involucradas. Las lecciones de la guerra del opio resuenan en el contexto actual de las relaciones internacionales, donde las dinámicas de poder y control económico siguen siendo temas centrales en las interacciones globales. El impacto cultural y político de la guerra del opio se extendió mucho más allá de los campos de batalla. En China, el conflicto marcó el inicio de lo que se conoce como el siglo de humillación, un periodo de intervención extranjera y dominación que socavó la autoridad de la dinastía Qing y alimentó los movimientos de reforma y revolución que culminaron en el colapso del imperio en 1912. La guerra del opio también influyó en la percepción global de las relaciones entre Oriente y Occidente, sembrando desconfianza y rivalidad que persistieron durante generaciones. Para Gran Bretaña, la victoria en la guerra del opio consolidó su posición como la principal potencia mundial, pero a un costo moral significativo. La explotación del comercio del opio y la imposición de tratados desiguales expusieron las contradicciones del imperialismo británico, que proclamaba la civilización y el progreso mientras perpetuaba la dependencia y el sufrimiento en otras partes del mundo. Este legado complejo y controvertido sigue siendo objeto de debate en la historiografía moderna, donde se examina tanto el impacto devastador del opio en China como las dinámicas de poder global que permitieron su proliferación. A nivel económico, la guerra del opio tuvo consecuencias duraderas en el sistema financiero global. El flujo de plata desde Europa hacia China, que había sido un pilar del comercio internacional, se invirtió con la introducción del opio, alterando los equilibrios comerciales y monetarios de la época. Este cambio no solo afectó a China, sino que también tuvo repercusiones en otras economías asiáticas, que se vieron atrapadas en el nuevo orden económico impuesto por las potencias coloniales. La transformación del comercio global durante este periodo marcó un punto de inflexión en la historia económica mundial, cuyos efectos se sintieron durante décadas. El impacto cultural de la guerra del opio también se reflejó en las artes y la literatura tanto en China como en Europa. En China, la humillación nacional y el sufrimiento causado por la adicción al opio fueron temas recurrentes en la poesía y la pintura, que capturaron la desesperación de una nación bajo asedio. En Europa, la guerra del opio inspiró un debate sobre la moralidad del imperialismo y el comercio de drogas, con escritores y pensadores cuestionando las justificaciones de sus gobiernos para participar en un conflicto tan destructivo. Desde una perspectiva social, la guerra del opio exacerbó las tensiones internas en China, alimentando la insatisfacción popular que finalmente culminaría en la rebelión Taiping, uno de los conflictos civiles más sangrientos de la historia. La incapacidad de la dinastía Qing para proteger a su pueblo de la devastación causada por el opio y para resistir las demandas extranjeras debilitó su legitimidad, allanando el camino para futuros movimientos revolucionarios que buscarían derrocar al régimen imperial. Además, la guerra del opio dejó un legado duradero en las relaciones internacionales. La experiencia de China con los tratados desiguales influyó en su política exterior durante gran parte del siglo XX, alimentando un deseo de recuperar su soberanía y resistir la intervención extranjera. Este legado sigue siendo evidente en las políticas de China hoy en día, donde la memoria de la guerra del opio y el siglo de humillación sigue siendo un componente central de su identidad nacional y su postura en el escenario mundial. Y así concluye nuestra narración sobre la guerra del opio, un conflicto que cambió para siempre el curso de la historia china y mundial. Si te ha interesado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más curiosidades históricas. Y ahora, te invitamos a ver el siguiente vídeo, especialmente seleccionado para ti por el algoritmo de YouTube.
Déjanos tu comentario si quieres que cubramos otros temas históricos. Hasta la próxima.